En las montañas de la provincia de Jiangxi se escuchó un rugido, un sonido que no había resonado en estos valles durante más de 40 años. Las cámaras de visión nocturna captaron una silueta que se movía entre los árboles, una sombra rayada que se suponía que solo existía en los recuerdos. Pero este poderoso depredador no solo había sobrevivido. Había pasado por algo increíble, había sido entrenado para ser salvaje en la sabana africana, a miles de kilómetros de su hogar. Esta es la historia de un tigre poco común que casi desapareció de la faz de la Tierra, pero que China devolvió a la vida gracias a un avance científico increíble. Y lo que sucedió después sorprendió incluso a los biólogos más experimentados del mundo. Esta no es una historia normal de rescate de animales. Es la historia de uno de los experimentos biológicos más audaces de la historia de la humanidad, un intento de devolver a la vida una especie extinta utilizando una tecnología que parece ciencia ficción, pero que se ha convertido en realidad. Lo tiene todo: largos vuelos a través de continentes, dramáticas escenas de caza en la sabana africana, bases de datos genéticas que funcionan como aplicaciones de citas, por supuesto, tigres que tuvieron que recordar cómo ser depredadores, a pesar de que sus antepasados habían vivido en cautividad durante generaciones. Pero para comprender la magnitud de esta historia, tenemos que remontarnos al principio, al momento en que el rugido de los antiguos reyes se silenció en las montañas chinas. El año 1987 fue un punto de inflexión en la historia del tigre del sur de China, aunque nadie lo sabía en ese momento. Un cazador en las montañas de Guangdong se quedó paralizado al oír un rugido lejano, cuyo eco resonó en los valles antes de desaparecer en la niebla matinal. No sabía entonces que acababa de presenciar un momento histórico: era el último rugido registrado de un tigre del sur de China en su tierra natal. Ese rugido se desvaneció en el silencio para siempre, como si la propia naturaleza se hubiera callado para llorar la desaparición de una especie. En los años siguientes, varias expediciones registraron los bosques, instalaron cámaras trampa y entrevistaron a los habitantes de las aldeas cercanas, pero nadie volvió a ver a esos elegantes depredadores rayados. El tigre del sur de China se convirtió en un fantasma, una criatura que solo vivía en los recuerdos de los ancianos agricultores y en las descoloridas fotografías en blanco y negro de los archivos científicos. El tigre del sur de China no es solo otra especie de felino grande. Cuando los genetistas finalmente lograron secuenciar completamente su ADN a principios de la década de 2000, descubrieron algo asombroso: era el antepasado de todos los demás tigres asiáticos, un vínculo vivo con una época en la que los depredadores rayados dominaban las selvas desde China hasta la India. Su código genético contenía las claves de la evolución de toda la familia de los tigres. Los lugareños los llamaban reyes de la montaña, y no era solo un apodo. Los hallazgos arqueológicos demuestran que estos tigres dominaron los ecosistemas montañosos del sur de China durante miles de años. Moldearon las cadenas alimenticias y mantuvieron bajo control la población de animales herbívoros. Su territorio se extendía desde los bosques subtropicales de Guangxi hasta los bosques de bambú de Sichuan. Cazaban jabalíes, ciervos e incluso osos panda, antepasados de los pandas actuales que se alimentan de bambú. Pero a finales del siglo XX, estos reyes habían perdido su reino, y sucedió con una rapidez aterradora. La industrialización de China después de 1949 convirtió los bosques antiguos en tierras de cultivo y zonas industriales. En solo 30 años, el 80% del hábitat natural de los tigres fue destruido. Los cazadores furtivos mataban a sus presas, jabalíes y ciervos, para venderlas en los mercados. Y los propios tigres eran cazados por creencias supersticiosas sobre los poderes mágicos de sus huesos, garras y otras partes del cuerpo. La medicina tradicional china creó un mercado negro en el que los huesos de tigre valían más que el oro. Cada tigre era un tesoro viviente para los cazadores furtivos, y la caza era profesional y despiadada. En 1990, no quedaba ni un solo tigre del sur de China en estado salvaje. Ni uno solo. La especie fue declarada oficialmente, funcionalmente extinta, la categoría más severa en biología. Eso significa que, aunque quedaran algunos ejemplares en algún lugar, no eran suficientes para reconstruir la población. Sin embargo, en los zoológicos chinos quedaban algo más de 50 tigres, descendientes de animales capturados por cazadores locales en los años 50 y 60 para los zoológicos. Estos tigres eran tanto un tesoro genético como una maldición.
Un tesoro, porque su ADN aún conservaba toda la diversidad genética de la que una vez fue una especie poderosa. Una maldición, porque la mayoría de ellos estaban estrechamente emparentados, lo que provocaba endogamia y problemas genéticos. Además, estos tigres habían pasado varias generaciones sin saber lo que significaban realmente la caza, el territorio o la supervivencia. Solo eran tigres en apariencia, grandes felinos rayados que solo sabían comer de un cuenco y dormir en una jaula caliente. Cuando los zoólogos intentaron por primera vez liberar a algunos de ellos en grandes reservas valladas, los resultados fueron tristes. Los tigres no sabían cómo atrapar ni siquiera un conejo. Tenían miedo a la lluvia, entraban en pánico al ver pequeños murciélagos y solo podían maullar lastimosamente para llamar a sus cuidadores para que les dieran de comer. En el año 2000, el gobierno chino tomó una decisión que muchos expertos internacionales calificaron de locura, y solo unos pocos de genial. Puso en marcha el Programa de Rescate del Tigre número 1. El objetivo parecía sencillo, pero imposible: devolver al tigre del sur de China a su hábitat natural. Por completo. Desde cero. Convertir gatos domésticos del tamaño de un caballo en depredadores capaces de sobrevivir en las duras condiciones de la naturaleza. Pero, ¿cómo se le enseña a matar a un animal que lleva 3 generaciones alimentándose de comida preparada? ¿Cómo se despierta el instinto cazador de un tigre que nunca ha visto una presa viva? El problema era que nadie en el mundo había devuelto nunca a la naturaleza un gran depredador que había perdido por completo su instinto cazador. No era como los pandas gigantes, que comen bambú y, en el peor de los casos, pueden pasar a otras plantas. Un tigre debe matar para sobrevivir. Tiene que sentir el miedo de la presa, calcular la trayectoria de un salto y saber dónde hincar los dientes para que la víctima muera rápidamente sin herir al cazador. Estas habilidades se transmiten de madre a cachorro durante meses de entrenamiento en la naturaleza. Así que el equipo de biólogos chinos, junto con expertos internacionales, tomó una decisión que conmocionó al mundo. Si los tigres no podían aprender a cazar en China, donde los cazadores furtivos eran un peligro constante y casi no quedaban presas, necesitaban un lugar donde el entrenamiento fuera eficaz y seguro. Eligieron África, un continente donde los grandes depredadores se sienten como en casa, donde hay abundancia de presas y donde expertos en vida silvestre con mucha experiencia llevan años trabajando. En 2003, el mundo fue testigo de algo increíble: los tigres chinos aparecieron en Sudáfrica. No como visitantes exóticos en un zoológico, sino como alumnos de la escuela de supervivencia más dura del planeta. La operación de transporte parecía una misión militar secreta. Cada tigre voló en un avión de carga especialmente equipado, dentro de su propia caja con control de temperatura, monitores de frecuencia cardíaca y un suministro de oxígeno de emergencia para 2 horas. Durante las 18 horas que duró el vuelo, varios veterinarios estuvieron presentes para controlar todos los signos vitales. El avión llevaba toneladas de hielo para refrigerar y sedantes especiales, preparados individualmente para cada animal. China alquiló una enorme reserva natural privada en el centro de Sudáfrica, 350 kilómetros cuadrados de sabana africana, donde los tigres del sur de China aprenderían a ser depredadores de nuevo. La reserva Lao Valley se encuentra en el corazón de Sudáfrica, en una región con un clima relativamente seco, pero con suficiente caza para entrenar a los jóvenes depredadores. Era el campo de entrenamiento perfecto, lo suficientemente grande para que los tigres se sintieran libres, pero lo suficientemente controlado como para eliminar peligros como leones, leopardos o cazadores furtivos armados. La elección de África no fue aleatoria ni un capricho exótico. A diferencia de Asia, no había competencia con otras especies de tigres por el territorio, ni cazadores furtivos locales especializados en la caza de tigres, y lo más importante, había una gran variedad de presas, antílopes de diversos tamaños, cebras, jabalíes y gacelas. Los animales africanos nunca se habían encontrado con tigres y no tenían comportamientos defensivos especiales contra ellos. Esto hizo que los primeros intentos de caza de los tigres fueran mucho más exitosos de lo que habrían sido en Asia. Además, Sudáfrica ya contaba con una industria desarrollada de gestión de la vida silvestre, con especialistas experimentados que sabían cómo trabajar con grandes depredadores.
Sabían cómo crear condiciones de aprendizaje seguras, cómo aumentar gradualmente la dificultad de las tareas de caza y cómo evitar lesiones tanto a los depredadores como a las presas durante el entrenamiento. Los primeros alumnos de esta singular escuela de supervivencia fueron 2 cachorros de tigre, un macho llamado Katai y una hembra llamada Oncewan. Solo tenían alrededor de 1 año y medio, justo la edad en la que, en la naturaleza, una madre comenzaría a enseñarles a cazar. La elección de tigres jóvenes fue estratégica, sus patrones de comportamiento aún no estaban completamente formados, por lo que podían adaptarse más fácilmente al nuevo entorno. Sus nombres no fueron elegidos al azar. Katai es un antiguo nombre de China, Oncewan significa esperanza. Estos nombres captaban todo el significado del proyecto, preservar el patrimonio natural de China y dar esperanza para el futuro. 1 año más tarde, se les unieron Tiger Woods y Madonna, otra pareja de tigres jóvenes, bautizados con nombres de famosos para atraer la atención de los medios de comunicación internacionales hacia este increíble proyecto. La estrategia de marketing resultó brillante, las agencias de noticias de todo el mundo se hicieron eco con entusiasmo de que, el Tiger Woods chino está aprendiendo a jugar al golf con antílopes. Al principio, sin embargo, el experimento parecía un fracaso total. Tiger Woods, un macho joven que ya pesaba casi 150 kilos, intentó atrapar a un ñu y recibió una patada tan fuerte en la cara que no pudo comer bien durante 1 semana. Se le hinchó la cara, se le aflojaron los colmillos y perdió toda su confianza. Madonna, una hembra con un hermoso patrón de rayas, tenía miedo de acercarse a cualquier presa más grande que un conejo. Cuando veía un antílope, se subía al árbol más cercano y maullaba lastimosamente, pidiendo a los guardabosques que le trajeran la comida habitual en un cuenco. Oncewan pasaba horas persiguiendo gacelas, pero no sabía cómo atacarlas, así que se limitaba a correr en círculos tras ellas hasta quedar exhausta. Katai intentó atacar a una cebra y casi muere por una poderosa patada de sus patas traseras. Los expertos comenzaron a dudar del éxito del proyecto. ¿Quizás los instintos de caza se habían perdido para siempre? Pero después de 6 meses de duro entrenamiento, ocurrió un milagro, uno que cambió para siempre la forma en que los científicos entendían la profundidad del comportamiento de caza en los depredadores. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que todo cambió. Tiger Woods se acercaba lentamente a un impala joven cerca de un abrevadero en las primeras horas antes del amanecer. Esta vez, no cargó salvajemente como había hecho antes. Esperó. Observó el comportamiento de la presa. Eligió el momento adecuado para atacar. Su cuerpo adoptó la clásica postura de emboscada, agachado, con los músculos tensos y los ojos fijos en el objetivo. Y cuando saltó, sus colmillos alcanzaron su objetivo con precisión quirúrgica, rompiendo el cuello del impala en una fracción de segundo. No solo fue su primera presa, sino el momento en que un felino del tamaño de un caballo criado en un zoológico volvió a convertirse en un tigre, en el depredador que la evolución había diseñado. El vídeo de ese momento causó sensación en el mundo científico y todavía se utiliza en los libros de texto sobre comportamiento animal. Madonna resultó ser una alumna aún más impresionante y rápidamente demostró que las tigresas suelen superar a los machos en habilidades de caza. No solo aprendió a cazar, sino que comenzó a utilizar estrategias que ni siquiera se veían en depredadores locales como los leones y los leopardos. Una mañana, las cámaras la captaron conduciendo a una pequeña manada de antílopes hacia una zona pantanosa de un río, donde no podían moverse rápidamente y se convertían en presas fáciles. Esta estrategia, que consiste en utilizar el terreno para limitar los movimientos de las presas, se considera una de las técnicas de caza más avanzadas de los grandes felinos. Nadie le enseñó esto. Lo descubrió por sí misma observando a las presas y estudiando el terreno. Aún más sorprendente es que Madonna comenzó a cazar al atardecer, algo poco habitual en los tigres, pero muy eficaz en las condiciones africanas, donde muchos antílopes están menos alerta durante esas horas. Estábamos viendo cómo cobraba vida la memoria genética, escribió el líder del proyecto, Li Wan, en sus notas de aquella época. Los tigres estaban recordando de alguna manera cosas que nunca habían aprendido. Cada día traía nuevos descubrimientos. De hecho, el comportamiento de los tigres cambió con una rapidez asombrosa. Empezaron a marcar su territorio, algo que nunca habían hecho antes.
Comenzaron a evitar ciertas zonas a determinadas horas del día, sabiendo instintivamente cuándo y dónde encontrar presas. Desarrollaron formas complejas de comunicarse entre sí, sonidos únicos, posturas corporales, comportamientos de saludo. Todo esto estaba escrito en su ADN y solo necesitaba el entorno adecuado para emerger. 11 Wang aprendió a imitar los sonidos de otros animales para atraer a sus presas, una habilidad que solo se ve en los depredadores más experimentados en la naturaleza. Katai desarrolló una increíble capacidad para cazar en la oscuridad total, utilizando solo su oído y su olfato. En 2007, Tiger Woods y Madonna tuvieron cachorros, la primera generación de tigres del sur de China nacidos con el sabor de la presa salvaje, no de la carne enlatada de un plato. Fue un momento histórico. Por primera vez en medio siglo, un tigre del sur de China no nacía en cautividad, sino en condiciones lo más parecidas posible a las de la naturaleza. La madre les enseñó a cazar antílopes de verdad, mostrándoles cómo rastrear, cómo atacar y cómo matar de forma rápida y eficaz. Los cachorros crecieron jugando con huesos y pieles de presas reales, no con juguetes de goma. Conocían el olor de la sangre, el sonido de los huesos al romperse, la sensación de la carne viva resistiéndose. A los 6 meses ya participaban en las cacerías, primero como observadores, luego como ayudantes, y al año ya cazaban pequeños animales por su cuenta. Los genetistas que observaban este proceso estaban asombrados, los programas de comportamiento, que se creían perdidos para siempre, estaban volviendo en solo una generación. Pero el proyecto en África solo fue la primera fase de un plan mucho más ambicioso. El objetivo no era crear una población de tigres chinos en África, lo que habría supuesto un desastre ecológico para la fauna local. El objetivo era enseñar a los tigres a volver a ser salvajes y luego llevarlos de vuelta a China, donde se estaban preparando reservas especiales para ellos. En 2010, la reserva africana albergaba a 15 tigres de diferentes generaciones, incluidos cachorros nacidos de los graduados de la escuela de caza. Todos sabían cazar. Todos entendían lo que significaban el territorio, la competencia y la jerarquía. Estaban listos para volver a casa. Mientras tanto, China llevaba a cabo preparativos a gran escala para el regreso de los tigres. El gobierno destinó una financiación masiva para crear un sistema de reservas naturales que se convertiría en el nuevo hogar de los depredadores que regresaban. La primera y más importante reserva se construyó en las montañas de la provincia de Jiangxi, la misma región donde habían vivido los antepasados de estos tigres siglos atrás. Se vallaron 16.000 hectáreas de bosque montañoso con una barrera especial de 4 metros de altura, equipada con cámaras de vigilancia, detectores de movimiento e incluso sensores subterráneos que detectaban el movimiento de animales grandes. La valla se diseñó para que los tigres no pudieran escapar, pero tampoco para que las personas pudieran entrar fácilmente. Era una fortaleza salvaje en el corazón de la densamente poblada China. Dentro de la reserva se restauró el ecosistema natural. Equipos especiales plantaron miles de árboles autóctonos, crearon estanques artificiales y construyeron refugios para los animales de presa. Lo más importante fue la introducción de especies de presas para los tigres, jabalíes, ciervos y corzos. Estos animales tenían que reproducirse y crear una fuente de alimento estable antes de la llegada de los depredadores. Los científicos calcularon que, para mantener la vida normal de 4 tigres adultos, era necesario que vivieran en la reserva al menos 200 herbívoros de gran tamaño en todo momento. El trabajo de restauración del ecosistema duró más de 10 años y costó cientos de millones de yuanes. Pero el resultado mereció la pena. En 2020, la reserva contaba con un ecosistema montañoso en pleno funcionamiento, igual que antes de la colonización humana. Además de preparar el terreno, se llevó a cabo una labor igualmente importante con la población local. Cientos de aldeas situadas en los alrededores de la futura reserva tuvieron que comprender y aceptar la convivencia con los depredadores. El gobierno puso en marcha una gran campaña de educación ecológica en la que se explicaba la importancia de salvar a los tigres y se enseñaban medidas de seguridad. Los agricultores cuyas tierras lindaban con la reserva recibieron una indemnización por los posibles daños causados por los depredadores. Se crearon equipos especiales de respuesta rápida para intervenir de inmediato en caso de conflicto entre tigres y personas. Los residentes locales recibieron dispositivos de comunicación especiales y formación sobre cómo comportarse si se encontraban con un tigre.
Este trabajo fue tan difícil como el adiestramiento de los propios tigres, ya que requirió cambiar la actitud de miles de personas hacia unos animales que durante siglos habían sido considerados enemigos del ser humano. En 2020, llegó por fin el momento que todos esperaban, al mismo tiempo, temían. Los primeros tigres regresaron a casa tras su misión en África. 4 tigres, 2 machos y 2 hembras, todos descendientes de los primeros estudiantes africanos, fueron elegidos para el histórico regreso. La selección no fue aleatoria, los genetistas analizaron el ADN de todos los candidatos y seleccionaron a los individuos con mayor diversidad genética y mejores habilidades de caza. Cada tigre se sometió a un chequeo médico completo, recibió un collar GPS de última generación y un microchip de identificación. El gobierno chino había preparado una reserva especial en las montañas de Jiangxi, 16,000 hectáreas de bosque restaurado, vallado de tal manera que los tigres no pudieran salir y los humanos no pudieran entrar sin permiso. El transporte desde África a China fue una operación a escala militar. Un avión de carga especial Il-76, equipado con control climático y una unidad veterinaria, transportó a los tigres a través de 3 continentes. El vuelo duró 22 horas, con 2 paradas para repostar y realizar controles sanitarios a los animales. A bordo iban un veterinario, un biólogo y un especialista en comportamiento animal. Cada tigre viajó en una gran jaula individual equipada con un sistema de aire fresco, sensores de temperatura y humedad y cámaras de vigilancia. Durante todo el vuelo, se controló constantemente la frecuencia cardíaca, la respiración y la temperatura corporal de cada animal. Los sedantes se calcularon cuidadosamente para que los tigres permanecieran en un sueño ligero, pero pudieran despertarse fácilmente si fuera necesario. El lanzamiento estaba previsto para la madrugada del 15 de octubre de 2020. La fecha no se eligió al azar, los astrólogos dijeron que era favorable para nuevos comienzos y los meteorólogos pronosticaron un tiempo despejado y tranquilo. No hubo ceremonias, ni periodistas, ni funcionarios del gobierno, solo científicos, unas cuantas cámaras de observación remota y 4 tigres en jaulas de transporte. El evento se mantuvo en secreto intencionadamente, cualquier ruido o movimiento adicional podría asustar a los animales y perturbar su adaptación. Cuando se abrieron las puertas de la jaula, el primero en salir fue un tigre llamado Dieleune, que significa, dragón de la tierra, un macho de 3ª generación nacido en África, hijo de Tiger Woods y Madonna, pero portador de los antiguos genes chinos de sus antepasados. Pesaba 180 kilogramos, tenía el pelaje espeso y brillante, y sus músculos estaban bien definidos gracias al entrenamiento constante en la sabana. Dieleune se detuvo en el borde de la jaula, olfateando el aire de su tierra natal, la tierra que sus antepasados habían abandonado medio siglo antes. Sus fosas nasales se dilataron al percibir cientos de olores desconocidos, pino de montaña, tierra húmeda, rastros de jabalíes, nidos de pájaros. Luego, lentamente, con la dignidad de un verdadero rey, pisó la tierra de sus antepasados, suelo que su especie no había tocado en más de 40 años. Detrás de él, sin prisa, venían los demás, una hembra llamada Shanghai, en honor a la ciudad de donde habían sacado a su bisabuela, un macho llamado Lei Ming, que significa trueno en chino, y una hembra llamada Mei Ling, bosque hermoso. Cada uno de ellos llevaba en sus genes el recuerdo de miles de años de vida en estas montañas. Y entonces, sin más, se desvanecieron entre la vegetación, desapareciendo tan rápidamente que parecía como si se hubieran fundido con el bosque que había estado esperando su regreso. Durante los 3 días posteriores a la liberación, no hubo noticias de los tigres. Sus collares GPS mostraban movimiento, estaban explorando la zona, pero se mantenían alejados de las cámaras trampa y los espacios abiertos. Los científicos estaban nerviosos, ¿y si la adaptación había fracasado? ¿Quizás el clima era demasiado diferente al de África? ¿O tal vez las presas locales no se comportaban como los antílopes a los que estaban acostumbrados los tigres? La temperatura en las montañas chinas era 15 grados más baja que en África, la humedad era mayor y la vegetación más densa. Era un mundo completamente diferente y nadie sabía si los tigres podrían adaptarse. Al 4.º día, los sensores registraron algo increíble, un descubrimiento que finalmente convenció a los escépticos de que se había elegido el camino correcto. Dieleune encontró una fuente de agua dulce que no aparecía en ningún mapa de la reserva. Un pequeño manantial en un desfiladero rocoso,
escondido detrás de matorrales de bambú, fluía con agua cristalina. Los guardabosques locales, que habían explorado estas zonas a fondo, ni siquiera sabían de su existencia. Y, sin embargo, el tigre, que había vivido toda su vida en cautividad y solo 1 año y medio en la sabana africana, logró encontrarlo en 3 días. No fue una coincidencia. El análisis del GPS reveló que DLUN había explorado sistemáticamente todas las zonas elevadas, olfateado el aire en puntos concretos y buscado indicios de agua subterránea. Utilizó habilidades que nadie le había enseñado, sino que estaban codificadas en la memoria genética de sus antepasados. Pero esto solo fue el comienzo de una serie de descubrimientos que asombraron al mundo científico. Las cámaras de visión nocturna grabaron a la hembra Shanghái persiguiendo a un jabalí que pesaba más que ella. Su técnica era impecable, utilizaba la forma del terreno como si conociera esas montañas de toda su vida, y no solo desde hacía 3 días. Se acercó por la ladera para que el viento no llevara su olor a la presa, esperó a que el jabalí entrara en una espesura donde no pudiera correr rápido y luego atacó con tal precisión que la muerte fue instantánea. Los guardabosques locales, que observaban a través de cámaras ocultas, admitieron que en toda su carrera rara vez habían visto una técnica de caza tan perfecta. 1 semana más tarde, ocurrió algo que convenció por completo a los escépticos de que el tigre del sur de China había regresado realmente a su hogar. 2 machos, DLUN y Lei Min, se enfrentaron en una lucha territorial en un valle entre 2 colinas. No fue una lucha a muerte, sino una batalla ritual, como las que libran los tigres salvajes en todo el mundo. Primero, se rodearon gruñendo, mostrando su tamaño y su fuerza. Luego se pusieron sobre sus patas traseras y comenzaron a boxear con las delanteras, como hacen los osos. El enfrentamiento duró solo unos minutos y terminó cuando el más joven, Lei Min, reconoció la superioridad de DLUN y retrocedió, emitiendo un grito especial de sumisión. Nadie les había enseñado esto. Era una expresión pura de un comportamiento innato, transmitido de generación en generación y despertado por las condiciones adecuadas. Pero el descubrimiento más importante aún estaba por llegar. Los biólogos observaron un comportamiento extraño en la tigresa Mei Ling, comenzó a evitar las cámaras, pasaba mucho tiempo en el mismo lugar y empezó a emitir sonidos que nunca antes se habían oído. Los datos del GPS revelaron que había construido una guarida en una cueva en la ladera norte de la montaña, pero nadie se atrevía a acercarse, ya que cualquier interferencia podría perturbar el proceso de adaptación. Solo después de 3 meses, una cámara trampa, colocada a una distancia segura, capturó algo increíble. Mei Ling estaba amamantando a 2 cachorros. Se había quedado embarazada en África, pero el parto tuvo lugar en suelo chino. Estos cachorros eran los primeros de su especie que nacían en China en 50 años. Nadie sabía que la tigresa estaba embarazada. Nadie controló el apareamiento. Los tigres simplemente vivían su vida como animales salvajes y la naturaleza siguió su curso. Las pruebas genéticas revelaron más tarde que el padre era Lei Min, lo que significaba que los tigres habían elegido a sus parejas por sí mismos, guiados por el instinto y no por una planificación científica. Los cachorros estaban sanos, activos, desde el principio, mostraron un comportamiento típico de los tigres salvajes. Temían instintivamente a los humanos, sabían esconderse en la hierba alta, al mes de edad, ya intentaban imitar los movimientos de caza de su madre. Esta fue la prueba definitiva del éxito del proyecto. El tigre del sur de China no solo había sobrevivido en su nuevo entorno, sino que había comenzado a reproducirse. En 2022, la reserva albergaba 12 tigres de diferentes generaciones. Pero lo más sorprendente fue cómo su regreso había cambiado todo el ecosistema. La población de jabalíes, que había estado destruyendo libremente los cultivos de los agricultores locales fuera de la reserva, se redujo drásticamente. Los jabalíes se volvieron más cautelosos, pasaban menos tiempo en zonas abiertas y dejaron de saquear los campos. Los ciervos y corzos cambiaron sus rutas migratorias para evitar las zonas donde podían encontrarse los depredadores. Como resultado, comieron menos árboles jóvenes en determinadas zonas forestales. Los bosques comenzaron a recuperarse más rápidamente, aparecieron nuevas especies vegetales y aumentó el número de aves y pequeños mamíferos. Incluso el comportamiento de las aves cambió bajo la influencia de los tigres que habían regresado. Las aves rapaces, halcones, águilas,
búhos, comenzaron a seguir a los tigres para alimentarse de los restos de sus presas. Las urracas y los cuervos aprendieron a reconocer los sonidos de la caza del tigre y volaban al lugar para conseguir su parte del festín. Los buitres, que casi habían desaparecido de la zona, regresaron y comenzaron a patrullar regularmente la reserva. Se estaba formando una nueva cadena alimentaria, y en el centro de ella se encontraba una vez más el depredador más importante, el tigre. El ecosistema, destruido medio siglo antes por la desaparición de los tigres, comenzó a recuperar su equilibrio natural. El éxito de la primera reserva inspiró un plan aún más ambicioso. En 2023, el gobierno chino anunció oficialmente el lanzamiento del proyecto Tres Reinos, que consistía en la creación de 3 poblaciones independientes de tigres del sur de China para el año 2035. La idea era no poner todos los huevos en la misma cesta. Si una población se veía afectada por una enfermedad, un desastre natural u otra catástrofe, las otras 2 podrían sobrevivir y ayudar a restaurar la especie. Era una lección aprendida de la historia. La concentración de todos los tigres en una sola región había provocado su completa desaparición en el siglo XX. La segunda reserva se abrió en las montañas de Guangdong, el hogar histórico del tigre del sur de China, donde se escuchó el último rugido salvaje de la especie en 1987. El simbolismo era importante, los tigres regresaban al lugar donde sus antepasados habían comenzado su triste camino hacia la extinción. 8 tigres, entre ellos descendientes de los graduados, africanos y cachorros nacidos en China, comenzaron a explorar un nuevo territorio de 25.000 hectáreas, una vez y media más grande que la primera reserva. Aquí, el clima era más cálido y húmedo, la vegetación más densa y las presas más diversas. Esto permitió a los tigres desarrollar nuevas estrategias de caza y mantener una mayor diversidad genética en la población. La tercera reserva se estaba planificando en la provincia de Sichuan, cerca del Parque Nacional de los Pandas Gigantes. La idea era revolucionaria, no solo recuperar los tigres, sino también restablecer el equilibrio natural de los antiguos bosques de China, donde los grandes depredadores controlaban la población de herbívoros y estos, a su vez, daban forma a las comunidades vegetales. Los científicos creían que la presencia de los tigres cambiaría el comportamiento de los pandas, los haría más activos y diversificaría su dieta. Esto podría ayudar a los pandas a depender menos de los humanos y a adaptarse mejor a la vida en libertad. Cada nueva reserva se creó utilizando la experiencia adquirida en las anteriores. Se aplicaron las últimas tecnologías de vigilancia, se rastreó a cada tigre mediante un sistema de identificación biométrica, en el que unas cámaras reconocían instantáneamente a los individuos por sus patrones de rayas únicos y registraban los datos en una base de datos en la nube. La inteligencia artificial analizaba los sonidos, el sistema podía distinguir entre el rugido de un macho y el gruñido de una hembra, detectar el estado emocional del animal a partir de su tono y reconocer signos de dolor o estrés. Drones con cámaras térmicas patrullaban las fronteras de la reserva las 24 horas del día, evitando la caza furtiva y vigilando los movimientos tanto de los tigres como de sus presas. Pero la tecnología más impresionante era el pasaporte genético. Se secuenció completamente el ADN de cada tigre y un programa especial seleccionaba automáticamente las parejas para maximizar la diversidad genética de las generaciones futuras. El sistema tenía en cuenta no solo el parentesco, sino también la compatibilidad en cuanto al temperamento, las habilidades de caza y las preferencias territoriales. Era como un Tinder genético, para tigres, pero en lugar de fotos de perfil, utilizaba mapas cromosómicos y rasgos de comportamiento. Los resultados superaron todas las expectativas, la tasa de endogamia en las nuevas generaciones se redujo al nivel típico de las poblaciones silvestres, y la diversidad genética incluso superó a la de las muestras históricas. El reconocimiento internacional no tardó en llegar. En 2024, el proyecto de recuperación del tigre del sur de China fue reconocido oficialmente como el programa de reintroducción de grandes depredadores más exitoso de la historia de la humanidad. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, (UICN), reclasificó al tigre del sur de China de extinto en estado silvestre a en peligro crítico, lo que supuso un gran avance para una especie que se creía perdida para siempre. Hoy en día, más de 40 tigres viven en las 3 reservas, y la población crece entre un 15% y un 20% cada año.
La diversidad genética sigue siendo alta gracias a una planificación cuidadosa y al intercambio regular de individuos entre las reservas. El proyecto ha ganado premios internacionales, entre ellos el prestigioso premio Campeones de la Tierra, de las Naciones Unidas en la categoría Conservación de la Biodiversidad. Los métodos desarrollados por los científicos chinos se están utilizando ahora para ayudar a salvar otras especies en peligro de extinción en todo el mundo. La India ha solicitado asesoramiento para restaurar el tigre de Bengala. Rusia ha pedido ayuda para proteger al tigre de Amur. Los países del sudeste asiático están planeando adaptar la experiencia de China para salvar al tigre malayo. Pero los objetivos a largo plazo del proyecto son aún más ambiciosos. Para 2050, China planea establecer una población de 500 tigres y comenzar a liberarlos en la naturaleza, sin vallas ni supervisión humana constante. Para lograrlo, ya se está llevando a cabo un complejo trabajo con las comunidades locales del sur de China. Se están creando corredores de vida silvestre, franjas de bosque restaurado que conectan áreas naturales fragmentadas. Se están desarrollando sistemas de compensación para los agricultores en caso de daños causados por depredadores. Se están construyendo pasos especiales sobre autopistas y vías férreas para que los tigres puedan migrar con seguridad entre territorios. Al mismo tiempo, se está trabajando para restaurar los hábitats históricos de los tigres. Las aldeas abandonadas en las zonas montañosas se están convirtiendo de nuevo en zonas silvestres. Las antiguas minas y canteras se están rellenando y reforestando. Se están limpiando ríos contaminados y devolviéndoles la vida. China gasta miles de millones de dólares al año en estos programas, pero los resultados merecen la pena. La superficie forestal del país crece cada año y la calidad del aire y del agua está mejorando notablemente. El tigre del sur de China se ha convertido en algo más que una especie rescatada, se ha convertido en un símbolo del renacimiento ecológico de China. Su imagen aparece ahora en billetes, sellos postales y documentos oficiales. Los niños aprenden en la escuela la historia de su recuperación como ejemplo de cómo la humanidad puede corregir sus errores. El turismo en las zonas protegidas está en auge, gente de todo el mundo acude a ver a los tigres, resucitados, lo que reporta millones de dólares a las comunidades locales. La historia del tigre del sur de China forma parte de una transformación más amplia que ha experimentado el país en las últimas décadas. Un país que hace solo 30 años era considerado uno de los mayores contaminadores del planeta se ha convertido ahora en líder mundial en protección medioambiental y restauración de especies. China ha restaurado más de 70 millones de hectáreas de bosque, una superficie equivalente a la de Turquía. Ha construido la mayor red de plantas de energía solar y eólica del mundo. Ha creado un sistema de parques nacionales que protege el 18% del territorio del país, más que cualquier otra nación. Gracias a esta revolución medioambiental, fue posible recuperar no solo a los tigres, sino también a muchas otras especies que se creían condenadas a la extinción. El panda gigante, que hasta hace poco estaba al borde de la extinción, ya ha sido eliminado de la lista de especies en peligro de extinción. La población de grullas de corona roja en China ha pasado de unos pocos cientos a varios miles de ejemplares. El ciervo de Pere David, completamente extinguido en China a principios del siglo XX, regresó de los zoológicos europeos y ahora prospera en reservas naturales especiales. La marsopa sin aleta, un delfín de agua dulce originario del río Yangtze, ha registrado un crecimiento de su población por primera vez en décadas, gracias a la creación de zonas protegidas y a la prohibición de la pesca comercial en partes clave del río. Esta transformación fue el resultado de un cambio importante en la política nacional. China declaró oficialmente la construcción de una civilización ecológica como uno de sus principales objetivos nacionales. El país cuenta ahora con un estricto sistema de responsabilidad medioambiental. Los funcionarios cuyas regiones muestran un empeoramiento de las condiciones medioambientales pierden sus perspectivas profesionales. Las empresas que incumplen las normas medioambientales se cierran definitivamente, sin posibilidad de reabrir. Se ha introducido un sistema de líneas rojas ecológicas, más del 25% del territorio del país ha sido designado como zona en la que no se permite el desarrollo ni la actividad económica. La inversión en tecnologías verdes ha alcanzado niveles récord.
China produce el 80% de los paneles solares del mundo, el 60% de los aerogeneradores y el 70% de las baterías para vehículos eléctricos. La mitad de todos los vehículos eléctricos del mundo se venden en China. El país ha puesto en marcha el mayor mercado de comercio de derechos de emisión de carbono del mundo y prevé alcanzar la neutralidad en carbono en 2060, décadas antes que muchos países desarrollados. Los resultados de esta política son visibles a simple vista. Pekín, que hace solo 10 años se asfixiaba con el smog, ahora disfruta de un aire limpio y un cielo azul durante la mayor parte del año. El río Yangtze, que en la década de 2000 estaba gravemente contaminado, vuelve a estar lleno de vida. En Shanghái y otras grandes ciudades se están construyendo bosques verticales, rascacielos cubiertos de plantas que limpian el aire y crean hábitats para aves e insectos en pleno centro de la ciudad. En las montañas de la provincia de Jiangxi, el rugido que no se había oído en 40 años vuelve a resonar. Es más que un sonido, es una promesa para el futuro, un futuro en el que la naturaleza salvaje y los seres humanos no solo conviven, sino que se ayudan mutuamente a prosperar. Cada rugido de un tigre es una victoria sobre la desesperación, una señal de que incluso los sueños más audaces pueden hacerse realidad, si la humanidad está dispuesta a invertir el esfuerzo y los recursos necesarios para hacerlos realidad. El tigre ha vuelto a casa después de medio siglo de exilio. Ha viajado por la sabana africana para recordar lo que realmente es. Nació en cautividad, pero se volvió salvaje. Se creía que sus antepasados se habían perdido para siempre, pero sus descendientes ahora vuelven a dominar las montañas chinas. Esta no es solo una historia sobre tigres, es una historia sobre cómo lo imposible se hace posible cuando toda una nación se une con la ciencia, la tecnología y la creencia inquebrantable de que la naturaleza merece una segunda oportunidad. En un futuro próximo, los niños estudiarán esta historia en la escuela como prueba de que la humanidad puede corregir incluso sus errores más catastróficos. Y en las montañas de China, los tigres vivirán, no como reliquias de museo tras unas vallas, sino como los gobernantes libres de los bosques ancestrales, tal y como siempre debieron ser. El tigre del sur de China ha sobrevivido, ha regresado y ha triunfado. Y esto es solo el principio.